Empezó la grabación. Buenos días, un viernes en la mañana. Regresamos en otra semana en que muchas cosas han pasado, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Entonces vamos a comenzar. Lo primero de lo que yo quiero hablar es que Wisconsin ha tenido dos de los subsidios federales que pensó que iba a recibir canceladas por parte del gobierno federal y son en realidad tres cosas que se deben hablar sobre esta situación en particular. Como nos estábamos reuniendo con el Departamento de Instrucción Pública, ambas son unos subsidios federales de educación, ambas subsidios o subvenciones específicamente se enfocaba en estudiantes con discapacidades. Entonces creo que eso es lo primero, es que estos definitivamente son partes del financiamiento que están apoyando o al crecimiento de la fuerza laboral de educación especial, que muchos de ustedes saben que necesitan a unos maestros y personal adicional o una subvención que estaba específicamente enfocada en los estudiantes con pérdida de la audición o de la visión. Entonces, estas cosas son enfocadas específicamente en estudiantes con discapacidades. Y lo segundo que se debe mencionar aquí es que estas son subvenciones que se habían adjudicado hace un par de años y suponía que tenían que seguirse dando hasta el 2028. Hemos hablado mucho sobre la apropiación federal en el sentido en el que cuál es el presupuesto que el Congreso está aprobando para que se gaste, pero hay otra capa. Muchas veces el Congreso va a decir, esta es una cantidad de dinero para una agencia como el Departamento de Educación, y el Departamento de Educación entonces luego adjudica esos fondos de ese año a los estados, organizaciones y otras cosas, pero muchas veces ese dinero que fue apropiado, digamos, en el 2023 para un propósito específico, no siempre se tiene que gastar todo en ese año por el que recibe ese dinero. Entonces es muy común que los dineros federales, que las personas tengan 3 o 5 años para gastar esos dólares federales. Entonces, dinero que tal vez el Congreso aprobó en el pasado, en el año pasado, se puede gastar a lo largo del tiempo. Entonces, hay una razón para hacer eso. Porque especialmente dinero que sea como para un proyecto, ¿no? Toma tiempo, contratar gente, para hacer que el proyecto esté funcionando y que funcione por suficiente tiempo para ver si lo que ese dinero hizo. Entonces es muy común uno tener unas subvenciones federales en las que la persona o la entidad que recibe el dinero tiene varios años, 3 a 5 años para hacer esos gastos. Y eso fue lo que pasó aquí. Estos ambos fueron subvenciones que se les habían adjudicado para un periodo de tiempo de 5 años. Y se cancelaron antes de que hubieran terminado completamente ese periodo de tiempo. Entonces, esto fue dinero que el Estado pensó que iba a estar recibiendo hasta septiembre del 2028. Y esto es dinero que se había adjudicado hace un par de años antes de que empezara esta administración. Entonces, eso es significativo en el sentido en el que esta decisión afecta dineros que el Congreso apropió no solamente este año, sino hace años. La tercera cosa que se debe mencionar es por qué parece que ese dinero se lo han regresado. Y yo debería mencionar que hay procesos de apelación que nuestro departamento de Estado va a usar probablemente. Ellos muy claramente están diciendo, a nosotros nos han dicho que este dinero nos lo iban a dar y creo que van a usar su proceso de apelación, pero no es claro que algo de esto lo vayan a deshacer. Entonces lo están diciendo como que, bueno, este dinero lo rescindieron, aunque hay algún proceso para hacer preguntas al respecto. La primera subvención parece
46 estados recibieron una carta en el que le iban a cancelar esta subvención. Y en esa carta, el gobierno federal como que les dijo el por qué. Y muchas de las veces esa carta estaba resaltando varias palabras o partes de plan de estudios que el Departamento de de Educación de Estados Unidos no le gustó, como el Estado lo estaba diciendo. Entonces querían que el Estado removiera palabras de su plan de estudios para poder que obtuvieran ese dinero. Eso se debe mencionar por el sentido en que los estados tienen autonomía completa. Ellos controlan el plan de estudios que ellos hacen responsables a sus educadores de enseñar. Entonces, de nuevo, es un abordaje muy diferente del gobierno federal que ahora están examinando en realidad el lenguaje que ellos no tienen la autoridad de pedirle a las personas que cambien o ningún tipo de responsabilidad de supervisión sobre eso. Están tratando de intentar imponer cosas a los estados y usar esas subvenciones como unas maneras de tratar de forzar a los estados a que hagan cambios. La otra cosa que vale la pena mencionar es la razón por la cual la otra subvención ha sido cancelada, es porque había unas cuantas palabras claves, transición siendo una que se fue resaltada, y transición en educación, en el mundo de educación especial, significa transición de escuela secundaria a la adultez. Recientemente, transición ha significado la transición en estudios de transgénero, es pasar de hombre a mujer, masculino a femenino, masculino a femenino. Entonces, ellos estaban diciendo que eso era lo que se estaba enfocando esa subvención. Otro artículo o elemento que mencionaron es algo de lenguaje que estaba hablando sobre el esfuerzo para estar contratando un grupo diverso de entrenadores basado en raza y género. Eso ha sido un lenguaje justo en el pasado, pero ahora parece que fue como una banderilla roja y se etiquetó como que eso era y algo como que el gobierno federal dijo, no, yo creo que ustedes están usando esta subvención para darle cierto tipo de persona una ventaja en el proceso de contratación. Entonces, esas son como las tres cosas que se deben anotar o mencionar en esta situación. Y yo estaba preguntando, ¿hay alguna otra subvención que debamos estar preocupados? Y creo que la respuesta es que si estamos mirando al dinero que ya se ha adjudicado en años pasados, en realidad cualquier subvención federal es vulnerable a este tipo de abordaje en el que retroactivamente están mirando cancelar dineros que ya fueron adjudicados. Entonces, una pregunta que ustedes le pueden hacer al Congreso es ¿qué van a hacer al respecto? Es muy difícil para las agencias y los presupuestos estatales y organizaciones planificar y continuar funcionando si el dinero que están recibiendo está en hecho no siendo garantizado, o sea que lo pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, eso es una pregunta que es relevante ahora para el Congreso. Algunas noticias adicionales es que por mucho tiempo las personas que han estado mirando este webinar, esto no es nuevo. Nuestro director de Medicaid ha dicho públicamente lo que han escuchado ustedes de parte de nosotros anteriormente, que la fecha límite para implementar estos, demostrar que trabajas o estás exento va a ser en enero del 2027. Y pienso que lo que se cabe la pena mencionar aquí es que primero que todo nuestro director de Medicaid está diciendo esto públicamente, lo dijo en una conferencia y se ha reportado de algunas de nuestras publicación favorita que es Wisconsin Health News. Este es un mensaje que se está enviando a personas que están en el negocio de la salud. No es un mensaje diferente, es solamente que se está diciendo de una manera muy pública ahora. Y creo que la segunda cosa, después de esto, de la que no hemos hablado mucho, pero es cierto, es que el director de Medicaid
está tratando como de empujar para los centros de servicios de Medicaid para asegurarse que esos requisitos de trabajo que se están requiriendo para Medicaid y los requisitos de trabajo que se están requiriendo para SNAP. Recuerden, el proyecto de ley de reconciliación cambió esos requisitos existentes para SNAP, lo hace más fuerte y luego pidió requisitos para unos requisitos que no existen. Así que definitivamente hay una ventaja si se tienen dos requisitos los requisitos en ambos programas que sean idénticos o casi idénticos, porque muchas personas que usan Medicare también usan SNAP. 2/3 de las personas en Wisconsin que usan SNAP también usan Medicare. Se dice que el 30 de septiembre va a haber guías publicadas en el sitio de internet de esta agencia. No sabemos cuándo es que CMS va a publicar pautas. De acuerdo a la ley, tienen hasta junio de 2026 para hacer eso. Ayer en la tarde participé en un webinario donde había una persona de CMS que hablaba de la implementación de estos requisitos de trabajo y el vocabulario que está presentando el director en público, en el que CMS le está diciendo a los estados, digan, hagan cosas sin nuestras pautas y nuestras guías. Y eso mismo dijeron ayer en el webinario. Esta persona dijo, CMS dice que hay algunas situaciones claras donde no hay excepciones y el secretario de DHS no va a tener discreción. Así que los estados pueden empezar a desarrollar su planeación en las situaciones donde no hay opciones. Y después dijo, hay situaciones en las que los estados sí tienen opciones y pueden empezar a debatir qué hacer. Ahora, debatir no es lo mismo que tomar decisiones. Así que hay como una gama de situaciones en las que los estados pueden tomar diferentes decisiones. Y creo que eso es lo que preocupa a los directores de Medicaid. No quieren tomar decisiones ahora y que después CMS diga que esas decisiones no son válidas. Otra cosa que dijo esta persona fue, vamos a publicar pautas, orientación en algún momento y va a incluir vocabulario para ayudar a guiar a los estados en cuanto a las áreas o las situaciones en las que tienen discreción. Que esto es lo que preocupa a las personas que eh, rigen o dirigen Medicaid. Si tomamos una decisión y después la guía dice que hay que hacer otra cosa, ¿qué va a pasar? Esta persona dijo que buscan publicar pautas que van a ayudar a los estados a medida que deciden cómo navegar los cambios a sus sistemas de tecnología, por ejemplo. Así que quedan 15 meses antes de que se tengan que publicar estas pautas, estas guías. Algo de lo que no hemos hablado mucho aún es que el 1 de enero de 2027 todo tiene que ya estar listo y activo, pero también hay requisitos en las leyes acerca de cómo capacitar a las personas sobre cómo reunir estos requisitos antes de que empiece la fecha de implementación. Así que algo que pensar en estos próximos meses es que a partir del septiembre del año que viene es cuando los estados ya van a tener el requisito de empezar a comunicarse con los miembros de Medicaid acerca de cuáles van a ser los requisitos y qué van a tener que hacer para cumplirlos. Y eso reduce la ventana de toma de decisiones y la ventana que permite preparar la tecnología para estar listos el 1 de enero de 2027. Vamos a hablar de una ley que se aprobó ayer en la Asamblea Estatal. Me voy a concentrar en ella porque es muy similar
algunos de los métodos que hemos visto del gobierno federal. Hace unas semanas, puede que recuerden, Wisconsin está involucrado en una demanda acerca de este tema, pero hubo un cambio de política en el Departamento de Servicios de Salud y Humanos al agregar, al hacer cambios a la lista de servicios que las personas migrantes no pueden acceder. Una de las cosas que agregaron a esa lista, y de nuevo es una política que cambiaron, fueron los servicios de salud eh, con fondos federales. A muchas personas les preocupó que de pronto se dijera, si su estatus migratorio es tal, de pronto ya no va a tener acceso a este servicio público. Así que había muchas preguntas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para las entidades que dan servicios a las poblaciones sin saber cuáles son cuál es su estatus migratorio? Y lo hacen en situaciones de salud y en situaciones de emergencia. Así que evaluar el estatus migratorio de las personas puede interferir con que una persona reciba el servicio de salud. Así que esa idea de agregar un servicio de salud que recibe fondos y agregar eso a la lista de decir esto es un servicio público y vamos a cambiar quién puede acceder a estos servicios. Esto es algo que se ha hecho a nivel federal y esta ley es similar a eso. Y aquí en esta diapositiva ven la ley completa. Esta es toda la ley. Básicamente dice que solamente las personas que están aquí de manera legal o permitida, solo ellos pueden recibir estos servicios de salud con fondos que reciben fondos federales. Básicamente lo que dice la ley es que si una persona, si un estado paga parte del servicio de salud, un programa de prestaciones, un programa de salud, si una persona no está en el país de manera legal, estos fondos no se pueden usar para pagar su atención médica, sus servicios de salud. Esto va en contra de la ley estatal que dice, la ley federal que dice que los servicios médicos de emergencia se tienen que ofrecer a cualquier persona sin importar su ciudadanía o estatus migratorio. Los fondos estatales que contribuyen a Medicaid y CHIP y a veces al mercado de seguros médicos. Las personas que están en el país sin estatus legal no pueden acceder a esos programas ahora, en este momento. Si una persona es empleado aquí local y tiene servicio de salud a través de esos programas gubernamentales, todos esos empleadores del gobierno local o estatal, ellos tienen que documentar que los empleados tienen derecho a trabajar. Así que esta ley está tratando de resolver un problema que existe, que tal vez personas que están aquí sin permiso legal están usando estos servicios. Yo me preguntaría si es verdad eso. Hay algunas personas que están aquí de forma legal y que podrían reunir los requisitos para Medicaid o para CHIP. Eso sí puede suceder, por supuesto, pero no hay personas no documentadas que participen en Medicaid. El testimonio que se presenta muchas veces en situaciones como estas hace creer que la situación es que muchas personas usan estos fondos cuando la situación no es esa para nada. Así que mencioné que esto es un poco paralelo a cosas que hemos visto al gobierno federal hacer.
Y creo que es un ejemplo de cómo están tratando de apuntarle con un grupo específico, con una ley o una política, y eso no va a funcionar. Esto va a afectar a más personas de las que se está tratando de afectar. Hemos hablado de eso con los requisitos de trabajo, los requisitos de demostrar exenciones. Desde enero, parte del mensaje que ha dicho la comunidad con discapacidades y que aboga por las discapacidades, no dice, están haciendo un cambio de política que va a afectar a muchas personas que ustedes no están calculando. Este es otro ejemplo en el que, bueno, tal vez están tratando de afectar a personas que están en el país sin permiso legal. Vamos a poner de un lado por ahora, cuántas personas realmente están recibiendo servicios a través de estos programas, porque eso es algo muy cuestionable. Pero la realidad es que si estar aquí como ciudadano o con permiso legal, hay que demostrar eso antes de recibir atención médica. Eso significa que cualquier paciente, todo paciente va a tener que demostrar que no es una persona indocumentada. Y eso, bueno, puede ser difícil, especialmente en situaciones de urgencia o de emergencia, en la que tal vez no tienen consigo documentos en ese momento. Y hablando de eso, la ley no dice nada acerca de cómo los servicios médicos deben de verificar el estatus de las personas, cómo se hace, se tiene que verificar antes de dar los servicios, puede ser después, qué sucede si hay un error, cuándo se tiene que hacer esto, etcétera. Y no hay penalización explicada en la ley, pero implica que puede que los servidores, las personas que dan los servicios, no reciban pago o pierdan derechos si por error le dan servicios a alguien que de acuerdo a esta ley no deberían de tener estos servicios. Y de nuevo, este es un ejemplo de algo que parece que se enfoca en un grupo de personas, pero que va a tener efectos para todo el mundo. Y es lo mismo que estamos viendo con los cambios que se hagan a Medicaid o a SNAP. Es la misma idea, se puede tratar de apuntar a un grupo específico de personas, pero en la práctica no funciona así. Hubo algo de cobertura acerca de esto, puede que conozcan esta publicación, Kids Forward, que hace mucha abogacía a nombre de familias y niños y hablan del uso de Medicaid. Esta persona dice lo mismo. Si creas una situación en la que se prohíben los fondos para personas que están aquí sin permiso legal, se está creando una situación en la que se tiene que verificar el estatus migratorio de todo el mundo antes de recibir atención médica. Otra publicación en Wisconsin hizo una verificación de hechos acerca de si hay personas sin permiso legal recibiendo estos servicios. Y la respuesta es no. Hemos hablado de esto varias veces estos meses, pero bueno, la racionalización para esta ley se refutó públicamente en la prensa esa misma semana. Así que, ¿por qué estamos hablando de esta ley? En el otoño, antes de las elecciones, vamos a empezar a ver muchas leyes que se van presentando y a veces se han presentado en otras sesiones en el pasado. Los legisladores estatales y federales muchas veces presentan leyes que saben que no se van a aprobar y saben que, bueno, aunque esta ley se aprobó en la Asamblea, creo que hay cierta confianza en que nuestro gobernador no la aprobaría, así que esperamos que sea vetada o podemos suponer que será vetada y no será aprobada. Así que hay mucha motivación para que los legisladores presenten muchas leyes que saben que no serán aprobadas, porque así pueden mostrarles a los votantes, a los constituyentes, decir,
esto es lo que nos interesa, esto es lo que creemos, estas son nuestras prioridades, para recordarles qué creen y de qué cosas de las que podemos hablar entre legisladores y constituyentes. Todos los políticos hacen esto. Y son un poco como señales para personas que tal vez votaron por ellos y tal vez vuelvan a votar por ellos. Es como un recordatorio. Por esto votaste por mí, por esto deberías de volver a votar por mí. Pero la cosa es que algunas de estas leyes que realmente son solo para comunicar ideas, puede que agarren vuelo, empiecen a tener momentum y casi por error se vuelvan leyes aprobadas. Una ley de este tipo que se presenta 5 veces diferentes puede que cambie un poco la situación y casi por error sean aprobadas. Las personas puede que nos acostumbremos, ya lo hemos oído varias veces, no nos tenemos que preocupar. Así que aun si es una ley que nosotros sabemos que probablemente no se vuelva ley, si no es buena idea o si es una idea con consecuencias serias, es una oportunidad para los constituyentes y las personas que abogamos por este tema para decir, esta cosa que ustedes creen que es buena idea, no lo es. Y ahora, este es por qué. Y esta es una oportunidad si ustedes quieren ejercitar sus músculos o con sus políticos estatales, es retar eso que están asumiendo, la idea de que uno tiene que comprobar antes de recibir atención de salud que uno está legalmente en el país. Eso es tal vez una idea que es difícil de administrar y podría ser un problema realmente para muchos pacientes, no solamente porque no estén presentes legalmente, sino porque administrar y averiguar eso, especialmente en una manera oportuna para alguien que necesita atención, es muy difícil hacerlo. Entonces, la Survivor Coalition realizará un evento de prensa. Ha habido conversaciones entre los defensores de discapacidad que están preocupados sobre cuál va a ser los temas colectivos de los cambios de leyes a nivel federal que hemos estado hablando, tanto en la administración como en el Congreso. Y muchos defensores están realmente preocupados que mucho del el progreso que hemos tenido en los últimos 50 años que potencialmente está en peligro, amenazado. Entonces, si ustedes conocen los reporteros locales, nosotros vamos a hacer un evento de prensa el 24 de septiembre. Ustedes pueden comunicarse con Phil en la Survival Coalition al correo electrónico para que les den una copia del Consejo de Medios, para que inviten reporteros que ustedes conocen. Nosotros hemos visto algunos de los resultados preliminares de la encuesta. De nuevo, tienen 10 días hasta la fecha límite, el 19 de septiembre. Nuestra meta es hacer una hoja infográfica que se pueden dar a los políticos para decirles sobre ustedes en qué están preocupados. Entonces, de nuevo, es una último solicitud para que rellenen esa encuesta. Bueno, ahorita sí, hablando sobre el Congreso, yo agregué cosas aquí a a la línea de tiempo, entonces parece un poquito más larga. Esta mañana, y vamos a hablar sobre la probabilidad de que si va a haber un cierre o no. Esta mañana hubo unas noticias de última hora de que potencialmente eh, la casa estadounidense tal vez vaya a votar. Eso lo indicaron que pronto puede ser noviembre 20, pero hay algunas cosas que están como moviéndose. Entonces, están mirando aquí que septiembre 30 es el final del año fiscal. Tienen que hacer algo antes de esa fecha. Si no, entonces estamos aproximándonos a un cierre del gobierno federal. También pueden ver que hay un receso que el Congreso se toma de septiembre 22 al 26. Entonces, en realidad, la semana que viene es una semana crucial
de acción, porque si ellos no hacen nada la semana que viene, solamente tienen 2 días después de que regresen de su receso para hacer algo antes de que lleguemos al final del año fiscal. También recuerdan que tuvimos un progreso de ley de restricción de bolsillo. El Congreso no ha tomado ninguna acción sobre eso, está como ahí esperando que se acabe el tiempo en este momento. Ha habido muchas discusiones en las noticias sobre que si va a haber un cierre o no, o qué deberían negociar las personas como partes de una negociación de financiación. Vamos a hablar de eso en un minuto, pero pueden ver que hay más y más datos, puntos de datos sobre todas las cosas que necesitan pasar antes del final del año. Nomás un recordatorio, algunas de estas cosas están continuas y puede que hayan maneras continuas o estrategias continuas que pueden cambiar los niveles de financiamiento federal, no importa qué sea lo que pase en el presupuesto federal. Las buenas noticias, porque pues deberíamos enfatizar eso, es que los comités del Senado y la Cámara están de acuerdo en financiamiento para programas de discapacidad. La semana pasada hablamos sobre el subcomité de la Cámara que tuvieron una audiencia sobre servicios humanos, labor y salud para un presupuesto, pero nosotros no sabemos qué había sobre la mesa de presupuestos y esas mesas son cómo se apropian esos fondos por programa. Entonces habría un poquito como que queríamos ver como que esto se ve muy similar a lo que el Senado, la versión del Senado de ese mismo proyecto de ley tenía, pero no tenemos pruebas porque no hemos visto esas mesas, o esas tablas, perdón. Y esas tablas, de nuevo, son las cosas, muchas de las cosas que están bajo la administración para vida comunitaria son los mismos niveles de financiamiento que hemos tenido ahora y son lo mismo que lo ha propuesto el Senado. Y eso es algo bastante importante porque creo que había muchos defensores a nivel nacional de que estaban diciendo que habían diferentes ideas sobre qué deberían de financiar, especialmente en las agencias de salud y servicios humanos. Pero parece como que si están de acuerdo, eso es una buena señal. De la otra mano, este proyecto de ley no ha pasado completamente la Cámara y el Senado. Entonces, si quieren leer qué está en ese proyecto de ley de apropiación de presupuesto para el Departamento de Servicios Humanos, aquí les tengo el enlace. Si les interesan los programas de discapacidad y envejecimiento, ustedes pueden entrar ahí y ver qué dice. Entonces, ¿va a haber un cierre o no? Hay como tres diferentes vistas de esto, dos del Congreso y uno de la Administración. Entonces, definitivamente hay miembros de la Cámara Republicana que no quieren pasar un proyecto de ley de financiamiento, no quieren una fecha límite a corto plazo porque ellos están preocupados de que si uno pasa una resolución continua que tiene otra fecha límite muy cerca a la que tenemos ahorita, que eso le pone presiones a la negociación y uno termina de pronto con una ley que hacen financiamiento del gobierno por un periodo de tiempo más largo. Entonces recuerden que los halcones fiscales son un grupo de personas que están preocupados sobre la cantidad de dinero que el gobierno está gastando. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Ellos les gustaría ver que el gobierno hiciera menos cosas y ellos quieren que cueste menos. Entonces, ellos son como que están alineados con la idea de los recortes y financiar otras cosas para reducir el presupuesto federal. Se debe notar que repetidamente hemos tenido nuevas fechas límites para los proyectos de ley del presupuesto, la Oficina de Presupuesto, Manejo de Presupuesto. Entonces es para crear nuevas oportunidades para hacer recortes en los gastos. Entonces hay como una alineación tal vez entre fanáticos de reducir los fondos federales en la administración y en el Congreso usando ese abordaje. Entonces,
eso, si uno termina teniendo o sea, varias fechas límite para seguir decidiendo la misma cosa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos financiar para este periodo fiscal federal? Muchos observadores piensan que eso va a llevar a que la administración va a usar rescisiones y reconciliaciones para agregar y quitar fondos y pueden hacer eso sin ningún tipo de apoyo de los miembros federales. Entonces, eso es como una de las maneras que lo están haciendo. Ahora, los demócratas y también líderes republicanos preferirían una resolución continua que se pase para financiar lo que estamos haciendo ahora hasta noviembre o diciembre. Y ellos quieren poner esa fecha límite de gastos a corto plazo, porque eso les va a dar más tiempo para negociar los gastos que ambas partidos puedan estar de acuerdo para un año completo. Los demócratas han estado diciendo que ellos no van a ayudar a los republicanos a pasar un presupuesto. En otras palabras, ellos van a querer forzar a los demócratas a tener que votar solo con sus miembros. Y en el Senado eso no es posible porque necesitan 60 miembros para votar para el presupuesto. Entonces, realmente necesitan los votos demócratas para poder pasar el presupuesto en el Senado. Eso no es cierto en la Cámara, porque ellos tienen una mayoría por dos curules. Entonces, sí pueden pasar ese presupuesto en la Cámara, pero no pueden hacer eso en en el Senado. Entonces, hay oportunidad para que los demócratas digan, hey, nos necesitas en el Senado para poder pasar este presupuesto. Entonces, eso significa que nosotros deberíamos sacar algo de eso. Ellos no han sido claros sobre cuál es esa lista de peticiones que ellos tienen, pero pues hay un punto como que ellos pueden tener a su favor para negociar en este momento. Sin embargo, algunos observadores dicen que con el uso de los proyectos de ley de restricción y deteniendo los fondos, lo que hemos visto estos últimos años con la administración, uno puede negociar en buena fe y luego esas cosas que uno pensó que uno peleó mucho para meterlos en el presupuesto, los deshacen o no les dan los fondos. Sí, dado pues el comportamiento que hemos estado viendo en los últimos 9 meses con esta administración. Esta mañana parece que esta idea de, tú sabes, pelear antes del 30 de septiembre para hacer algo, parece que no va a pasar. La Cámara y el Senado y sus líderes piensan que tienen un acuerdo en los que 13 de las leyes de reconciliación que son de la rama legislativa. Entonces, lo último es que tal vez ellos van a pasar esas leyes, entonces esas agencias van a estar con fondos por todo el año completo y luego van a pasar una resolución continua limpia para las otras cosas que el gobierno federal hace hasta que ellos puedan llegar a un acuerdo. Entonces, una resolución continua limpia significa que no hay ajustes a los niveles de financiación. O sea, están haciendo las cosas igual que antes. Entonces, lo que tenemos en la tabla hace un par de diapositivas desde noviembre 20, que pues probablemente esa es una fecha límite. Eso es lo que se piensa actualmente en la Cámara. ¿De dónde deberíamos seguir en vez de septiembre 30? Entonces, ¿cuál sería la siguiente fecha límite para darnos tiempo para nosotros poder pasar un presupuesto completo? Entonces, dicen que más o menos un mes hasta noviembre 20. Entonces, eso como que significa que los demócratas van a estar en una posición potencialmente en el que, bueno, nos cerramos el gobierno ahora. No cerramos el gobierno ahora, votamos para pasar una resolución continua limpia y estas apropiaciones para estas tres agencias que parece que no están, o sea, donde no hay mucho desacuerdo, pues todo eso es algo que los demócratas van a tener que saber que van a hacer en los últimos días. Entonces, la Casa Blanca, sin embargo, definitivamente está en el campo
fechas límites a largo plazo. Es importante notar que enero 31 es después de diciembre 31, que es cuando los subsidios del ACA expiran. Y también después de que el Congreso va a tener que haber tomado una decisión para evitar la secuestración de fondos. Hemos hablado sobre la secuestración un par de veces, la ley EHR 11 que firmaron como ley en julio 4 hizo un suficiente aumento en el déficit que desencadenó una ley diferente que requiere unos gastos, unos cortes en gastos por todo lado, incluyendo Medicare. Requeriríamos menos un 4% o 500 millones de dólares para que el Congreso haga algo. Entonces, para los observadores, esa fecha de enero 31 es importante porque está más allá de la fecha límite para un otro par de grandes cosas que el Congreso debería hacer si quieren evitar aumentos en los costos para los que tienen pólizas del acá mercado. Esta semana, la Casa Blanca también publicó una lista de 21 páginas de artículos que quisiera que el Congreso asigne fondos de manera diferente. Cuando hablamos de una ley limpia, significa seguir los fondos exactamente igual a como están actualmente, pero la Casa Blanca está pidiendo cambios a algunos fondos. Ellos están pensando también en qué oportunidades hay si sucede un cierre de gobierno. Esto le da a la administración mucho más flexibilidad para decidir qué fondos se gastan y cuáles no durante un periodo en el que cierra el gobierno. Así que hay cierto riesgo que si el Congreso no le dice a la administración cómo gastar esos fondos, entonces la administración es quien recibe esa flexibilidad extra para decidir qué hacer durante ese tiempo. Así que los legisladores o los constituyentes, ¿qué podemos pedir que se incluya en el presupuesto de 2026? Se habla mucho de, bueno, si vamos a negociar, hay que priorizar que los demócratas y los republicanos trabajen juntos para establecer un presupuesto en el que ambos lados reciban cosas que quieren. En el Senado tiene que haber 60 votos, lo cual tiene que incluir a demócratas. Así que, ¿cómo se usa esa ventaja para pedir cosas que desean ver? Y esta es una lista de cosas que ustedes les podrían sugerir a sus congresistas o, digamos, son oportunidades. De esta lista, no mucho se ha hablado públicamente, excepto por tal vez deberíamos de pensar en extender los subsidios para los seguros médicos del mercado ACA. Aquí hay un artículo acerca de por qué los subsidios son algo importante de lo que hablan políticos de ambos partidos. Sea o no que un partido decida cerrar el gobierno o no, muchas veces es una decisión política acerca de quién va a recibir crédito y quién va a recibir culpa acerca de lo que suceda después de eso. Sabemos que estos subsidios que van a caducar al final del año son algo muy, muy importante para las personas normales. Si no se aprueban estos subsidios, los precios van a aumentar un 75% en sus seguros médicos. Ha habido algunas consecuencias en toda la industria de salud a causa de leyes y recortes al presupuesto que han sucedido este año. También eso afecta esos costos y su aumento. Cuando se habla de estos subsidios, parte de lo que están calculando las personas es, los miembros del público saben que van a aumentar sus costos. Ustedes son parte de las pocas personas en el país que saben lo que está sucediendo.
ustedes saben qué es lo que va a pasar con estos costos y no todo el mundo sabe eso. Así que puede que se estén diciendo, esto si lo ganamos va a ser muy importante, este, pero es importante si el público sabe qué es lo que están haciendo, cuánto los va a ayudar. También hay un debate acerca de qué tanto y por qué tanto tiempo extender los subsidios. ¿Vale la pena atrasar esto por un año? ¿Hay que tratar de extenderlos indefinidamente? Hay republicanos que apoyan que se extienda, otros están muy en contra. Así que esto no está dado, no está hecho ya. Parte del cálculo va a ser si los votantes le darían a los demócratas o a cualquier otra persona, si les darían crédito por un precio menos alto de lo que acabarían pagando si no se extienden. También hay cierto enfoque en este mercado y 21 millones de personas lo usan, incluyendo personas mayores y personas con discapacidades. Y el enfoque es en cuanto a este tipo de consecuencias a los recortes. Ha habido menos enfoque en los recortes que se han hecho que van a afectar a las personas que usan Medicaid. La semana que viene veremos qué tan probable es que se cierre el gobierno. La mayoría de las personas que analizan esto creen que se va a aprobar una continuación del presupuesto. Ha bajado de velocidad eh, la idea de otra ley de reconciliación. En el verano hubo muchas reuniones de comités y representantes decidiendo qué se pondría en otra ley de reconciliación. Esta ley es importante porque requiere menos votos para ser aprobada, así que se ha vuelto una estrategia para leyes importantes porque requieren menos personas que la aprueben. Así que todavía están avanzando en este proceso y pidiéndole a los miembros que contribuyan ideas sobre qué incluir, pero lo que se está oyendo es que esta vez no tiene la misma urgencia que tenía la vez pasada en cuanto a esta ley de reconciliación. Recuerden que en la primavera una de las cosas importantes que tuvo que manejar el Congreso fue aumentar el límite de deuda nacional. Y eso establecía un momento específico en el que si el Congreso no actuaba antes de cierto momento, eso activaba otras cosas que sucedieran, incluyendo que el gobierno dejara de pagar sus deudas. Y esto en el país se ha tomado muy en serio estos últimos años. Así que no tiene esa fecha límite urgente de que si el Congreso no hace algo en esta fecha, sucederán otras cosas. Y muchos analistas están diciendo que eso, digamos, le está quitando algo de vapor, algo de momentum a esa ley de reconciliación en el otoño, porque además hay urgencia para que el Congreso haga otras cosas como el presupuesto, decidir si extender o no los subsidios antes de que caduquen, decidir qué hacer con los recortes del proceso de secuestración. Vamos a avanzar a la administración, vamos a pasar rápido por esto. Quería que supieran de estos artículos. La semana pasada, el secretario RFK Jr. estuvo en una audiencia en un comité del Senado. La semana antes de esa audiencia, este, sucedieron muchas cosas en la CDC en cuanto a vacunas y políticas alrededor de vacunas. Muchas personas se les corrió de su puesto o resignaron. Esta audiencia la pueden escuchar, la pueden ver en este enlace y la cobertura de esta audiencia dijo que hubo muchas situaciones en las que lo que decía el secretario no era verdadero, era falso o no era completamente verdadero o no estaba respondiendo a la pregunta que le hicieron.
todavía hay cobertura de este informe que se acerca, que van a publicar pronto acerca del autismo, que supuestamente va a identificar la causa del autismo. En una reunión el mes pasado, el secretario dijo: sabemos cuáles son las causas, estamos identificando intervenciones médicas que causan autismo, y esto está poniendo nerviosos a los investigadores que investigan el autismo, porque este informe que supuestamente indica las causas del autismo va a salir antes de que este, antes de que se publique cualquier investigación sobre el autismo que lleva muchos años siendo investigada. Así que hay muchas dudas acerca de qué va a haber en ese informe, mucha preocupación. El Wall Street Journal dijo que este informe dice que el acetaminofén, se le conoce como Tylenol, para reducir fiebre y reducir dolor. Este informe dice que el uso de acetaminofén durante el embarazo es una causa del autismo, y esto hay que tenerlo en mente porque el acetaminofén es uno de los medicamentos más estudiados que existen, y es uno de los medicamentos más usados durante el embarazo. Así que hay mucha investigación que se ha hecho para confirmar que el uso de este medicamento es seguro para las personas que están embarazadas. Muchos científicos consideran eso algo muy preocupante, ese enlace que se haga público, eh, porque va en contra de toda la investigación científica que existe hasta ahora. También los científicos se preocupan porque se identifiquen causas del autismo que puede que no tengan ninguna base científica. Les preocupa que hay un esfuerzo específico por identificar ciertas cosas, eh, pero los científicos están en general de acuerdo que el autismo es resultado de muchos factores que funcionan en conjunto. La Fundación de Ciencias sobre el Autismo estaba tan preocupada sobre esto que presentó una declaración en respuesta diciendo: no hay ningún enlace, ninguna conexión ni razón para pensar que los niveles de folato o el acetaminofén tienen nada que ver con el autismo. También hay que mencionar que algo que exclusivamente hace la mamá, algo que sea solamente responsabilidad de ella, es algo que a mí me llama la atención porque en los años 90 y 80 había mucho escrutinio sobre qué hacían las mamás, que podía ser la causa del autismo. Como sabemos bien, el autismo no es solo resultado de eh, cómo se cría un niño, de un padre, una madre. Es una situación mucho más compleja que eso. Así que buscar una causa específica y asignarle la culpa a uno de los dos padres, creo que hay que prestarle atención a eso. Otros artículos también han dicho que se espera de nuevo que se mencione las vacunas como causa del autismo, pero van ya décadas y décadas de investigación que demuestran que este enlace no existe realmente. Parece que esta vez lo que se propone es un aditivo que se le pone a algunas vacunas, y que parece que se va a mencionar en este informe, que este aditivo va a asignársele la causa del autismo. Así que continúa esta idea de que las vacunas son una causa del autismo. Hay muchísimo acuerdo entre científicos y hay muchísima investigación científica que va en contra de eso. Hay otro informe que salió esta semana, el informe Hagamos América Saludable de nuevo. Este informe confirma lo que hemos oído tal vez en los últimos meses, que prioriza
las malas reacciones a las vacunas como una causa del autismo y de nuevo que se van a enfocar en esto, este departamento. Un par de veces hemos hablado de la idea de que los institutos nacionales de salud van a usar muchísimos datos personales de las personas y no está claro si eso se va a tomar de bases de datos ya existentes. Parece que tal vez algunas de estas fuentes vienen de compañías privadas, pero se sigue hablando una y otra vez de esta idea y de nuevo está en este informe de 20 páginas. Además, estos centros para servicios de Medicare y Medicaid específicamente están mirando los pagos que cubren atención médica de inmigrantes en ciertos estados. Entonces, la idea de que los datos de Medicaid se vaya a usar específicamente para evaluar si los estados están gastando los dólares correctamente está pasando y no es universal. Parece que solamente son ciertos estados. Y hay estados que han establecido programas que usan en su estado para cubrir a las personas que pueden que no tengan un estado de inmigración conocido. Y parece que esto está tratando de hacer objetivos a los que usan Medicare y Medicaid para personas que estén indocumentadas, puede ser California y otros, no incluye a Wisconsin, que han tomado la decisión que no están usando dólares de Medicaid para personas que no tienen un estado migratorio eh, conocido, pero están usando fondos estatales para eso. La Casa Blanca señala recortes a los beneficios por discapacidad que se hicieron en la era de Biden. Hemos hablado de eso un par de veces, pero parece que estamos ya llegando más cerca al punto en el que de hecho van a empezar el proceso de comentarios públicos. Y de nuevo, como estrategia, es similar a algunas de las otras estrategias que hemos visto de parte de la administración. Eso esencialmente removería SNAP de la lista de elementos que se consideran asistencia pública. Entonces, en otras palabras, eso significa que las personas que cuando tú haces reajustes y haces que la lista de asistencia pública sea más pequeña o más limitada, eso también significa que uno esencialmente puede ajustar quién califica para esos programas y lo que eso significa sin hacer muchos cambios en realidad. Entonces, el cambio que ellos están pensando hacer aquí es básicamente cómo se deben contar los programas de servicio o asistencia pública como beneficiarios que viven con personas que pueden que estén dando un apoyo a esas personas y cómo deberían tener esos beneficios. Si tú ves con personas que reciben de cierta lista de, de esos programas. Ellos no, ellos están hablando de remover uno de los beneficios más comunes, que es SNAP, que significa que más o menos 300,000 personas o más de repente van a tener que les van a quitar esos beneficios que no se los habían quitado antes. Entonces, lo que no está claro es si va a haber un periodo de comentarios públicos en esa regla, pero es la segunda vez que ha surgido esto en los últimos meses. Entonces estamos anticipando que esa regla va a venir y va a ser otra oportunidad para que los defensores hablen sobre qué significa eso. Si uno tiene
más personas que están sujetos, más o menos un tercio de los beneficios de SSI que se retengan porque se supone que alguien está dando un apoyo en especie. Vamos a saltarnos este artículo para los que quieran leer el fin de semana. Esto pueden meterlo en su lista de lectura. Esencialmente, hay muchas cosas razonables que son problemas y retos que muchos beneficiarios de SSI quieren que se resuelvan y el trabajo que hizo Dodge y que continúa haciendo porque algunas de esas personas de hecho están contratadas en puestos, no solucionaron los problemas que la mayoría de gente piensa que son importantes resolver. Voy a pasar algo de tiempo en esto. Estamos continuando ahora viendo más y más estados reaccionar a los cortes de los fondos federales, tanto de la ley de reconciliación que pasó en julio y también de algunos de los recortes del gobierno federal que pasaron en marzo, dinero que retuvieron. Entonces la administración disminuyó fondos por fuera de la Congresa. Está sujeto a muchas demandas y son cosas que están pasando como parte de la ley de reconciliación, pero también significa menos dinero federal llegando a los estados, que son costos que los estados tienen que pagar que no están cubriendo ahora. Entonces, la primera ola son 19 millones de dólares que fueron cortados de manera administrativa para salud mental y también los institutos nacionales de salud. Son investigaciones, subvenciones, mucho de ese dinero se cortó en la primavera de este año. Entonces ahora los estados están tratando de averiguar, bueno, cuál es la pérdida que estamos esperando y cómo podemos lidiar con eso en nuestro presupuesto. Entonces, definitivamente ha habido estados que debido a estos recortes administrativos han tenido que hacer cambios en sus presupuestos y uno puede ver aquí que ha habido una variedad de abordajes a esto de parte de los estados respondiendo porque no están relacionados con HR1. En algunos casos los estados han decidido poner más dinero hacia las cosas que el gobierno federal ya no está financiando. Algunas veces han pospuesto proyectos grandes de capital para que no tengan que gastar ese dinero. Algunas veces están haciendo solicitudes a los legisladores estatales para que les den más fondos como para poder conseguir el dinero que se ha perdido. También hay muchos estados que están tratando de averiguar qué tanto esos cortes de HR1 les va a costar. Algunos de eso empieza ahora. Los requisitos de trabajo de SNAP, por ejemplo, o esos cambios a SNAP, eso van a pasar en las próximas semanas. Entonces, otros que ya vienen en los próximos años y tal vez van a afectar no solamente el presupuesto actual, sino otros presupuestos futuros. Entonces, algunos de los estados están tratando de averiguar, especialmente con los fondos de Medicaid, qué significa realmente la HR1 y sus recortes. Entonces, pueden ver que hay estados que realmente están teniendo bastantes huecos financieros debido a esa ley HR1. Algunos estados están tratando de adelantarse a eso. Nuestro estado fue uno, nosotros pasamos un presupuesto antes de que pasara eso, antes de que hubiera cambios en la ley federal. Nosotros tratamos de hacer que tuviéramos suficiente dinero para poder usar Medicaid como lo estamos usando ahorita por unos años, pero ciertamente hay estados que están teniendo que hacer cambios antes de eso. Carolina del Norte es uno de esos. Ellos están activamente recortando sus gastos en Medicaid, empieza a partir del 1 de octubre. Algo de eso no es por la ley de reconciliación, sino que es porque ellos no pasaron su legislación estatal, no pasó un presupuesto para continuar funcionando con sus programas de Medicaid como están. Entonces es como que como quien dice, antes de tiempo habían cortado sus programas, antes de que tuvieran que hacer recortes incluso más grandes. Entonces, en este caso,
Eso es una reducción de tarifas a todos los proveedores. Eso también pasó en Colorado. Entonces, para algunos servicios hay unos cortes incluso más grandes, 8 a 10%. Y esos recortes de 8 a 10% incluyen cosas que se usan desproporcionadamente por personas con discapacidades. Carolina del Norte, los líderes de Medicaid de allí fueron muy claros de que con sus legisladores que ese tipo de recortes puede que causen que sus proveedores actuales acepten menos personas con Medicaid o que dejen de recibir pacientes con Medicaid y hay ciertas organizaciones de proveedores que no van a poder con esas tarifas recortadas. Ellos puede que tengan que salir del mercado. Entonces, no es solamente los proveedores que están sufriendo por esos recortes, también significa que el Departamento de Servicios de Salud de Carolina del Norte va a estar haciendo menos cosas para asegurarse que las personas están obteniendo los servicios para los cuales son elegibles en esos servicios de calidad. Otro artículo de Carolina del Norte, este vale la pena mencionarlo porque cuando uno lee el artículo, está hablando realmente sobre qué son este tipo de recortes, qué significan para los servicios institucionales. Los servicios de los que están hablando ahí en ese artículo son para instalaciones reguladas como ADD. Ahorita serían en nuestro estado, sería los legisladores estatales, pero serían como casas grupales. Entonces, como nosotros sabemos, los servicios institucionales son mandatorios. Sin embargo, este artículo está señalando que también ellos se basan en buenas tarifas de Medicaid para poder pagar a su personal. Entonces, personas que en las que los servicios son mandatorios, entonces tal vez sean afectados si las instituciones reguladas como asilos, ellos requieren cierto número de personal calificado para poder funcionar. En otras palabras, ellos no pueden tomar a todas las personas que necesitan su cuidado si no tienen suficiente trabajadores de salud para proporcionar esos servicios. Entonces, es otra cosa que no ha estado en, en nuestra mente, que nosotros obviamente estamos muy preocupados sobre esos servicios opcionales, como los servicios basados en la comunidad, que es el primer lugar donde se absorben esos recortes, pero incluso cosas que son servicios mandatorios. Si uno no tiene suficiente personal, el número de personas que pueden servir o atender baja porque no hay suficiente personas para uno de una manera segura a proporcionar esos servicios. Nuevo México están tratando abordarlo de una manera diferente. Ellos están tratando de aumentar partes de su presupuesto para tratar de compensar lo que va a pasar a nivel federal. Nuevo México tiene el mayor número de personas inscritas en Medicaid que cualquier otro estado. Es un estado relativamente ingresos bajos. Perdieron 1.000 millones en fondos. Eso es significativo. Otro ejemplo de lo que ha pasado por esta ley de reconciliación es que los congresos puede que no, el Congreso puede que no haya querido estar afectando a los niños, pero en últimas los recortes que están haciendo van a afectar la calidad del cuidado que los niños están obteniendo, especialmente en lugares donde atienden muchos niños o tienen niños que necesitan intervenciones significativas. Entonces, hospitales infantiles están usando su mano y están diciendo, hey, nosotros vamos a perder mucho dinero por esta ley, porque mucho de lo que nosotros hacemos son cosas complejas de servicios para niños con necesidades complejas en Medicaid. Entonces, muchos de los ingresos de los hospitales infantiles viene de Medicaid. Entonces, esta ley
hace una gran diferencia para aquellas entidades. Hablamos mucho sobre los hospitales rurales que atienden más pacientes con Medicaid, que eso también es cierto para niños en hospitales infantiles. Ellos están resaltando de HR1 que no necesariamente es en lo que nos hemos estado enfocando más, pero de nuevo, esos son para los pagos dirigidos por el Estado. Eso está tratando de hacer que los estados estén pagando mucho de las tasas de Medicaid para los pacientes de Medicaid. Entonces está trayendo algo de esas tarifas altas a los de Medicare. Y la razón por la que los estados han escogido proporcionar tarifas más altas para servir a los pacientes de Medicaid es para asegurarse que hay suficiente dinero para cubrir los costos de esos servicios y para motivar a los proveedores a que tomen esos pacientes. Entonces, la administración anterior había permitido a los estados pagar hasta lo que un seguro comercial pagaría por esos servicios, lo cual es 2.5 veces más que la tarifa de Medicare. Entonces, cuando uno empieza a pensar, oh, estamos bajando, eso va a ser una reducción grandísima si uno tiene que bajar muy cercano a la tarifa de Medicare para servicios que ya estaba pagando 250% más de esa tarifa de Medicaid. Entonces, para esa expansión en nuestro estado, dice que estados como nosotros pueden pasar hasta 110% de la tarifa de Medicaid, una reducción grande con el tiempo. Y ese cambio, incluido en esta ley, se supone que tomará efecto en 2028. Hay algunos indicios de que CMS puede que esté considerando ver si los estados tienen que hacer eso antes. De nuevo, otro artículo sobre qué va a suceder, qué le va a suceder a hospitales y otros lugares que den servicios, que vayan a aceptar más pacientes con Medicaid cuando suceden esos recortes. No es necesariamente noticia, pero si están buscando cosas que compartir, este es otro ejemplo de los cambios a los costos de los estados y cómo bajar los costos de Medicaid acercarse a los costos de Medicare, qué efectos va a tener para los 41 estados que usan esto. La última diapositiva, hemos hablado de esto antes, pero un artículo separado dice, aún si tienes seguro médico privado, debes de esperar aumentos a los costos. Una de las razones por las que los costos de seguros privados son estos cambios a los reglamentos de los que hemos estado hablando desde febrero. Los artículos que estaban en la ley HR1 que hacían cambios a Medicaid y a los planes del mercado ACA, significa que va a haber menos dinero para cubrir los costos de los hospitales y de otros proveedores de servicios. Muchas veces lo que pasa es que si hay menos habilidad para obtener costos, cubrir esos costos de otras fuentes, significa que los hospitales y los aseguradores se dirigen a, digamos, las fuentes que quedan. Y esos son las personas que tienen fondos, perdón, que tienen seguros médicos privados. Esas cuatro fuentes son Medicare, Medicaid, los seguros médicos a través de ACA y el número 4 son los seguros médicos privados. Así que HR1, esa ley afecta a Medicare, Medicaid, los seguros médicos de ACA y podría afectar también a Medicaid. Entonces, tres de las cuatro fuentes de fondos que cubren esos costos se van a ver impactadas como resultado de esta ley. Así que va a haber menos, digamos, lugares de los que servirse para cubrir esos costos. Así que los planes privados, los planes de salud privados, es la última fuente a la que dirigirse.
Así que aun si su empleador cubre su seguro médico, sí van a aumentar las primas mensuales, puede que haya más costos que cubrir de bolsillo y los empleadores van a considerar eh, seguros médicos que ofrecen menos cobertura. Todo esto significa que nosotros los usuarios vamos a recibir esos efectos de las leyes. Así que eso fue esta semana. ¿Hay alguna pregunta que no haya sido respondida todavía? No, ya respondimos todo, todo está completo de este lado. Las preguntas tenían que ver con el asunto de educación.